Mientras que cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo una serie de palabras o frases plenas de significado. Hemos visto ya tres de estas palabras, ahora vamos a esta que es la palabra de desolación. Cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo capítulo 27, 43. Algunos pensaban que estaba llamando a Elí o a alguno de los profetas. Sin embargo, él estaba hablando con Dios, el Padre. Y es una de las palabras de Jesús que más desconciertos han causado en las personas creyentes, esta expresión de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo por la gente que estaba escuchando, lo dijo porque se sentía desamparado, lo dijo porque en realidad Dios, el Padre, lo había desamparado. Es muy probable que Jesús piensa que el Padre le ha abandonado en manos de los hombres y le ha retirado su amor. El estar separado de Dios es la consecuencia del pecado, es el castigo más horrible del infierno. Dice Tesalonicenses, pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Jesús en toda su vida terrenal no pecó, de hecho nunca pecó, y estando en la cruz Él estaba pagando por los pecados de la humanidad y tenía que experimentar eso, la desolación. El pecado produce que la comunicación con Dios se corte. Y por decirlo de alguna manera, si bien Dios no tiene espalda, es como si Jesús hubiera levantado los ojos al cielo y hubiera visto la espalda del Padre. Sentía que estaba solo, mientras que toda su vida Él había experimentado esa compañía, la eterna compañía del Padre y del Espíritu Santo. En este momento triste de la cruz, Él estaba experimentando esto. ¿Abandonó en verdad Dios a su Hijo? No, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como dice 2 Corintios 5:17. Sin embargo, pareciera que en aquella hora Dios cortó la comunicación con él, se ocultó y Jesús se sintió abandonado. Experimentó en carne propia el castigo del pecado de toda la humanidad. Y eso le da en pleno sentido a estas palabras de Jesús en la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era lo que él estaba sintiendo en ese momento. Luego está la palabra de angustia física. Estando en la cruz, ya habían pasado varias horas. Imaginemos, él enfrentó a la cruz y todos los padecimientos como un ser humano, 100% como hombre. Y dijo en Juan capítulo 19, 28, tengo sed. Y esta declaración, esta palabra a nosotros nos da la plena certeza de que Jesús enfrentó la cruz como hombre. Que no fue blindado con superpoderes para no sentir el dolor, para no sentir la necesidad y para poder pasar este episodio sin mayores sobresaltos. No fue blindado. Él experimentó como cualquier ser humano, como usted y como yo. La crucifixión hacía que las personas murieran por asfixia. Hacía que las personas en esa posición se le aplastaran los pulmones y no entrara el aire o no saliera el aire o el anhídrido carbónico, y entonces lo que hacían normalmente los crucificados con sus pies hacían un pequeño esfuerzo, un tremendo esfuerzo,
y se levantaban un poco y descomprimían en los pulmones y entonces podía el aire entrar o podía salir el anhídrido carbónico. Lo cierto es que eso eh, durante varias horas. Jesús estuvo 6 horas clavado en la cruz y durante 6 horas sintiendo esa asfixia o ese exceso de anhídrido carbónico dentro de su ser. Finalmente él muere. Y vemos luego que cuando quisieron acelerar el proceso de ejecución de estos crucificados, lo que hacían los romanos eran quebrar las piernas para que no pudieran hacer ese movimiento de pie. Entonces, al no poder hacer ese movimiento, ya no entraba, llegaba un momento en que ya no entraba más aire y morían así asfixiados. Horrible. Había crucifixiones que duraban 2 días, 3 días, pero la manera de hacerla más, más corta era quebrándole las piernas. Cuando fueron los soldados romanos a Jesús para quebrarle las piernas, Jesús ya había muerto, entonces no le quebraron las piernas y así se pudo cumplir una profecía que habla de Jesús y que dice, contar puedo todos mis huesos. Estaban todos enteros. Ninguno de ellos fue quebrado. Y Jesús experimentó la cruz 100% como hombre. La siguiente y ya casi la última palabra de Jesús, algunos la consideran la última, aquí en este estudio la hemos puesto anteúltima, pero lo cierto es que Jesús dijo una palabra de triunfo: consumado es. Consumado es. Tetelestai es en griego y es una palabra que habla de se terminó. Acabé. Lo logré. Esto es lo que Jesús estaba diciendo. Marco nos da ese detalle de que Jesús casi al final, desde sus segundos de vida, dice que juntó aliento y con un gran grito, la multitud lo pudo oír, él proclamó: consumado es. Un grito de victoria, un grito de triunfo. Y esa palabra, el vocablo griego que se ha traducido en nuestras Biblias como consumado es el vocablo griego que se traduce, que se usaba en el sentido original como pagado en su totalidad. Cuando alguien pagaba una deuda en cuotas y cancelaba, se le ponía un sello, se escribía ahí que estaba consumado, que estaba pagado en su totalidad ese libre deuda. Y Jesús estaba diciendo: he pagado totalmente la deuda de toda la humanidad a causa del pecado. Es un grito de victoria, ya que Jesús acababa de vencer a todas las fuerzas del mal en aquella cruz. Y la última palabra, la séptima que vamos a considerar, es la palabra de confianza. Cuando Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en Lucas 23, 43. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí murió. Ahí expiró. Esas fueron sus últimas palabras. Jesús entregó su vida con la firme convicción, con la plena certeza, con la confianza profunda de que un minuto después él iba a estar con el Padre. Esa es la confianza que él tenía y nos dejó a nosotros. Y todas estas palabras se aplican a nuestras vidas gracias a la obra de Jesús en la cruz. Ahora nosotros tenemos confianza de que apenas cerremos los ojos, nuestra última parpadeo,
inmediatamente después vamos a estar con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Esta palabra de Viernes Santo penetra lo profundo de tu ser. Que Dios te bendiga.